buenos días de nuevo. Retomamos en esta ocasión con la segunda mesa, que son los movimientos literarios y su influencia en Canarias. Seguimos dando las gracias a los participantes anteriores. Aquí Pablo continúa con nosotros. Ya tendremos una deuda tremenda con él. Y nada, damos la bienvenida a Beatriz Morales Fernández, Las Palmas de Gran Canaria, 1995. Es graduada en Lengua Española y Literatura Hispánica y tiene los másteres en Cultura Audiovisual y Literaria y en Formación del Profesorado. Ha sido miembro del Grupo Literario Universitario El Paseo de los Flamboyanes y es cofundadora del Grupo Literario Palma y Retama. Es escritora en varias antologías, ámbito de microficción 2011, de Anroar Ediciones, y ha sido finalista del primer certamen de poesía Versos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, autora de uno de los textos poéticos de la antología Versos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2019. Más concretamente con el poema La belleza de un fracaso. Este año 2020 ha publicado su primer poemario, La premisa de la inocencia, que es muy bueno, por cierto. Gracias. Beatriz, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí y compartir y charlar un poquito. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti por sumarte, ¿no? Oswaldo Guerra Sánchez, como ya hemos dicho, tiene un currículum espectacular. Yo personalmente lo admiro muchísimo, me encanta su trabajo. Daremos unas pequeñas pinceladas. Cursó estudios de filología en la Universidad de La Laguna, donde obtiene la licenciatura en la especialidad de filología hispánica. Empezó a dar clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerce una constante labor en relación con la enseñanza de la lengua y la literatura, y en particular en el ámbito de la lectura y la interpretación literaria. En 1991 obtiene el Premio Esperanza Espinola de Poesía de Guise Lanzarote por el libro Teoría del Paisaje, que verá la luz al año siguiente, ilustrado con fotografías de Víctor Guerra. Entre 1992 y 94, junto con Eugenio Padorno y José Juan Delgado Méndez, coordina la colección de poesía y ensayo Pasos sobre el mar, en cuya tercera entrega aparece su poemario De una tierra extraña, 1993, con una cubierta ilustrada por el artista y poeta Manuel Padorno, casi nada. En 1998 tiene el grado de doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con una tesis sobre la obra del poeta Carlos Pinto Grote. En el año 2000 aparece De camino a la casa en la colección Tierra del Poeta de Ediciones La Palma, dirigida por Elsa López, libro que abre un nuevo ciclo en su poesía, caracterizada por un mayor hondura simbólica y una introspección en el mundo de la memoria. Bueno, así podríamos estar bastante rato más, pero me gustaría, Oswaldo, que nos hablaras, o sea, que nos dijeras el título de tu último poemario, al igual que antes hablábamos del de Pablo, pues el tuyo, el último. Sí, buenos días antes que nada. Manuel, muchísimas gracias por invitarme a este encuentro. También a Noelia, que está ahí escondida en la parte técnica. Maravillosa idea, la verdad que sí. Y nada, brevemente, para no acaparar tiempo, pues me preguntas por el último, pues ha salido en paralelo al de Pablo en la editorial Mercurio y tiene el título de Las 7 extinciones. Y solo voy a decir una cosa, porque son 7 poemas muy, muy simbólicos, solo una cosa, y Manuel, vas a ver que pues, te va a interesar personalmente. Está originado, por desgracia, en la tragedia de los incendios de Gran Canaria del año pasado, pero siempre trabajando con la línea de la esperanza. Vale, entonces, solamente digo eso, un poco para que te hagas la idea. Y nada, creo que hay que darle paso a lo siguiente, que hay poco tiempo. Bien, muchas gracias. Ahora es el extranjero, ¿no? Porque este es Fabio Carreiro Lago, de Vigo. Fabio, sabes que son machangas mías. Ha residido en diferentes lugares de la península y vive en Tenerife desde el 2002. Es licenciado en Derecho, graduado en Historia y ha cursado varios posgrados. En el ámbito literario ha participado en varias antologías y obras colectivas. Ha publicado la novela El jardín de los púnicos, Idea, 2014. El libro de relatos Siempre el vacío, Idea, 2016. Los poemarios Aislamiento 1, 2016. Arqueología experimental, Algani 2017, el libro infantil Guille y los tesoros de la cueva Guanche, Aop Begin Wood 2018, el ensayo del coleccionismo arqueológico en Tenerife, Idea 2015, y el libro de recopilación de entrevistas a escritoras en su estudio en el 2018. Acaba de lanzar Sur y Norte, el nuevo libro de Fabio Carreiro Lago. Es un poemario en el que rinde homenaje a los paisajes de Lanzarote y Galicia, al tiempo que se constituye como cuaderno de viaje o guía íntima. Fabio no para. Buenos días, Fabio. Hola, Manolo, muchas gracias, pero bueno, esa autobiografía o lo que sea, eso está un poco atrasado, porque ya sabes que yo ahora vivo en Lanzarote
Y sí, y no, y aparte que hay un libro nuevo, porque fue con el que participé el año pasado en el Festival Índice del Cabildo de Tenerife, fue uno de los ganadores, y lo publicaron hace poco, pues así también aprovecho para decirlo, el de que te lo tenía que haber mandado, pero como no estaba aquí en casa, he llegado hace poco, pues no he tenido tiempo de ir a correos. Nada, quería primero felicitarte por organizar esto a pesar de todas las dificultades. Felicitar a Noé porque sé que está ahí trabajando muchísimo, y a Esteban, a todos los que colaboran, y luego también, pues nada, felicitar a los compañeros de la mesa por sus nuevos libros porque son magníficos, he tenido ocasión de verlos y bueno, aparte, claro, a Pablo y a Osvaldo ya los había leído antes y a Beatriz pues más recientemente, pero me encantan y la verdad es que me siento tan honrado de estar en la misma mesa que ellos que me parece casi un lujo. Me da pena no estar en Juncalillo para compartir luego un ratito, pero bueno, estamos muy bien así también. Gracias. Queda pendiente. Claro, queda pendiente de que vayamos allí Exacto. a hacer una paella o algo. Y Manolo, de verdad, que el año pasado acabamos tan extrañamente con aquel incendio que salimos casi, bueno, nosotros nos íbamos igual, pero que empezó aquel incendio tan terrible y este año lo que ha pasado. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, es lo que hay, como he comentado ya en distintos medios, la cultura no puede ni debe parar y por eso estamos con esto hoy online. Y nada, ya vendrán tiempos mejores. Yo quería, antes de empezar, enseñarles un regalo, o sea, un regalo no, que me costó mi dinero, coño, que mi mujer casi me echa de mi casa. Un ejemplar, miren, el número 86 concretamente, Antología Cercada. Sí. Es original, el número 86. Qué guay, qué guay. Para una filóloga eso es un tesoro, ¿eh? Y para un panadero también, ya te lo digo. También. Que me costó mi perra, coño. Lo guardo como oro en paña. Bueno, chicos, pues si a ustedes no les parece mal, vamos a empezar por Beatriz. Vale. Bueno, lo primero de todo, reiterar nuevamente los agradecimientos y también a Noelia, que antes no la mencioné, por el curro que se está pegando también. Me consta, nos consta a todos. Y un placer compartir mesa con Pablo, con Osvaldo y con Fabio, la verdad, porque les sigo la pista, he leído además artículos de Osvaldo Guerra, así que he leído a Pablo, he leído a Fabio, así que es un honor. Bueno, yo la verdad que me gustaría empezar porque, claro, esta mesa vamos a tratar un poco los movimientos literarios que se han dado en la literatura en Canarias, porque eso sí quería mencionarlo. Estuve antes escuchando la mesa 1 y estoy totalmente de acuerdo, en este caso con Nora Navarro, lo que comentaba ella de literatura en Canarias. No obstante, yo a la hora de hablar voy a decir literatura canaria por el mero hecho de la variedad literaria dentro de la literatura española, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo porque además algo que caracteriza a los movimientos literarios de Canarias, en Canarias, desde Canarias, es la diversidad multicultural. Escritores nacidos en el archipiélago, pero también escritores que nacieron en otros lugares, pasaron estancias aquí y nos enriquecen y nos complementan la literatura que tenemos hoy, ¿no? Como herencia. Entonces eso es claro destacarlo. Nos encontramos que en los movimientos literarios, cuando queremos hablar de esta variedad de la literatura española, hay una serie de temas que se repiten, ¿no? El mar, el aislamiento, de hecho creo que antes Saradá también lo comentó en uno de los comentarios, el cosmopolitismo, cuando llegamos al modernismo canario, pero algo bastante llamativo es que en cada uno de esos temas, dentro de cada movimiento, en su contexto histórico, se destaca el discurso identitario. Un discurso identitario que, por supuesto, se manifiesta de distintas formas. ¿Qué quiero decir, por lo tanto, con discurso identitario? Una búsqueda de una identidad que nos, por así decirlo, nos reconozca a todos, los que vienen, los que se quedan, los que se van y los que nacen, como una sola, como un solo ente, ¿no? Con nuestras riquezas, con nuestras ausencias y nuestras presencias. De ahí la comunidad canaria. Yo creo que esa búsqueda parte, diría, desde el siglo XV, es decir, desde que se rompe el ciclo natural, la
todo lo que fue los aborígenes canarios, llegamos al ciclo histórico, la conquista castellana, que ya después pues, vinieron diversos sucesos históricos, pero yo me quiero centrar que a partir de esa irrupción, de ese paso del ciclo natural al ciclo histórico, nos encontramos con un origen interrumpido y por lo tanto con una identidad superpuesta, que eso no significa que la identidad que queda al margen deje de existir. Finalmente se complementan, se enriquecen y es lo que siempre se ha ido buscando a lo largo de la literatura canaria y a lo largo de los distintos movimientos. ¿Por qué digo desde el siglo XV? Bueno, me gustaría destacar, pues, por ejemplo, las endechas a la muerte de Guillem Peraza, cuando ya se empieza a tratar todo el tema del espacio, pero también desde el siglo XVI, cuando tenemos el papel adánico, por así decirlo, de Bartolomé Cairasco de Figueroa. Siempre vamos a ver que ese discurso identitario se relaciona mucho con el espacio, con el paisaje, ¿no? Ese espacio que se transforma en paisaje por medio de la mirada literaria. Y desde el siglo XVI ya vemos en Bartolomé Cairasco de Figueroa, en concreto en la Comedia del Recibimiento, destacar pues, la figura de Doramas por medio del espacio de la selva de Doramas y también por medio de Gáldar frente a Guía, que quería, en este caso, representar la conquista castellana, ¿no? Esa búsqueda de realzar, de destacar una identidad que seguía existiendo, que no había quedado en el olvido, esa identidad que queda al margen y complementa la superpuesta. Pero ese discurso se sigue reiterando. Por hablar de una manera diacrónica, podemos ir al siglo XVII, por ejemplo, con Antonio de Viana, y en concreto con Antigüedades de las Islas Canarias, cuando él trata el mito de Dácil y el castellano Castillo, valga la redundancia, ¿no? El conquistador, esa fusión del pueblo canario con el pueblo castellano, que es lo que él quería representar. Y ya después, cuando llegamos al siglo XVIII, con José de Viera y Clavijo, nos encontramos que ese discurso identitario lo que hace es aplicarse a un discurso histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se utiliza la literatura como una aplicación, la literatura aplicada para completar ausencias históricas de esa identidad que queda al margen. No, por supuesto, todo esto hablando desde las investigaciones que yo he hecho y leyendo pues, a distintos críticos y leyendo, por supuesto, a estos poetas y también narradores e historiadores, como también es el caso de José de Viera y Clavijo. Sí es verdad que ya en el siglo XIX estoy haciendo, por supuesto, por tema de tiempo y que el resto de mis compañeros puedan participar, algo una síntesis. Vaya, en el siglo XIX nos encontramos con el romanticismo, que es verdad que se utiliza la naturaleza como una exacerbación del yo, donde se aunan tres espíritus, se podría decir, el histórico, el nacional y el individual, el de la persona, el del poeta. Pero qué curioso cuando ya llegamos al siglo XX y también al siglo XXI, pero en un primer momento en el XX por el lenguaje, ¿no? Siempre se ha ido buscando paliar ausencias históricas por medio de esa literatura aplicada, que en sí es una constante de la búsqueda de esa identidad, del discurso identitario. Pero cuando llegamos ya al siglo XX, por ejemplo, con los modernistas canarios, y también con los escritores y las escritoras de la generación del 27 y también, por supuesto, con el grupo surrealista de Tenerife, nos damos cuenta de que el lenguaje implica una nueva búsqueda, una búsqueda del universo isla, que siempre ha sido lo que ha sido una constancia, hasta llegar al siglo XXI, donde vemos que por medio del lenguaje, ¿cómo se destaca ese discurso identitario? Por la actitud. Una actitud lingüística, una actitud moral, una actitud ética, que es lo que podríamos hablar un poquito, pues por ejemplo, con novelas que ya se han mencionado, como Panza de burro, de la tinerfeña Andrea Abreu, pero también ese discurso identitario que se adapta ya no tanto a hablar de la identidad, sino a normalizar lo que somos por medio de nuestros espacios. Por mencionar un poquito, y ya termino, novelas que evidencian la pérdida de espacios y por lo tanto también esas carencias de una identidad, como La ceguera del cangrejo, que si no me equivoco se publicó el año pasado, de Alexis Ravelo. También, por ejemplo, La costa de los ausentes, de Santiago Gil. Es decir, lo que quiero decir es que a lo largo de los siglos, por medio de esos movimientos literarios, se ha buscado la identidad de distintas formas. Pero qué casualidad que siempre haya habido una constante,
que es el diálogo por medio del lenguaje interno del hombre, la mujer y la geografía canaria. Que esa es una constante, un tema que por medio de otros sigue ahí. Genial, muchas gracias, Beatriz. Oswaldo. Sí, mira, ya vamos a ver, la disertación de Bea es tan espectacular, vamos, tan certera en todo, que ahora mismo me deja sin palabras. Gracias. De verdad, Bea, fantástico. Es decir, Muchas gracias. Has hecho un trazado maravilloso de, bueno, de toda nuestra historia de la literatura. Y vamos, estoy de acuerdo contigo en absolutamente todo. Pero bueno, destacar, Oswaldo, que por supuesto muchas de las cosas, y que además luego a lo largo de la conversación destacaremos, he leído el artículo uno de los artículos que más me ha marcado ha sido el que escribiste de paisaje, identidad y existencia en la literatura canaria. Sí, y la verdad que de ahí también he sacado mucho, he sacado mucho. Pues tocaremos porque, bueno, yo voy a empatar, bueno, dado que está todo tan bien hilvanado, todo tan bien trabajado, ¿no? Voy a empatar con un par de cuestiones que tú acabas de nombrar y así le damos paso también a Fabio y a Pablo. A ver, tengo dos enganches. Uno, esa edición que acaba de mostrar Manolo, de Antología Cercada, y el otro, la conexión que hiciste tú, que justamente era la que pensaba hacer yo, sin habernos puesto de acuerdo, con las palabras de Nora, que escuché en la sesión anterior, y que también me parecieron interesantísimas. Pero yo voy a ahondar un poco en relación con el tema de la identidad y los movimientos en ese concepto de literatura canaria y luego voy a ejemplificar, entre otras cuestiones, con, por ejemplo, esa antología cercada. A ver, cuando hablamos de literatura canaria, estoy totalmente de acuerdo con Bea, yo quiero insistir en una cosa. Es un concepto que es paralelo al que utilizamos con cualquier otra de las literaturas del mundo por zonas geográficas. Es decir, no le busquemos los 5 pies al gato. Es decir, a nadie se le ocurre decir literatura en España, literatura en Portugal, literatura en el Caribe, literatura en el Río de la Plata. Y fíjense que estoy matizando entre unidades geográficas estatales y no estatales, para que no se lleve nada a engaño. Es decir, ¿quién iba a decir literatura en Galicia? Se dice literatura gallega. Bien, a lo mejor Fabio me corrige, pero bueno, también se puede decir literatura en Canarias, literatura en España, literatura en Galicia. Por supuesto que se le puede decir y es legítimo, pero eso no es significativo. Es decir, con la ejemplificación que Bea ha dado ahora de esa tradición que nos caracteriza, podemos entender qué significa literatura canaria y esto ya no debe llevar a más discusión, porque estamos siempre repitiendo lo mismo durante toda nuestra historia. ¿Por qué seguimos hablando de literatura canaria o literatura en Canarias? A mí me parece absurdo, porque eso quiere decir, a diferencia de lo que ha hecho Bea ahora, que no se ha leído todo lo que se ha investigado y trabajado en estos últimos 30 años, y me atrevería a decir desde hace mucho más tiempo. Es decir, desde la época de Balbuena Prat, que era una persona de fuera, de las islas, y estaba hablando de la poesía canaria. Y no tenía ningún problema para decirlo. ¿Por qué? Porque se está hablando de elementos que identifican a una tradición literaria que puede ser inserta en el mundo hispánico, inserta en la literatura universal, da lo mismo. Es decir, no somos marcianos, ni los otros tampoco son marcianos. Fíjense que insisto en esto, ¿eh? No somos marcianos nosotros, ni los otros tampoco son marcianos. Como para decir, existe una literatura española o argentina y no existe una literatura, por ejemplo, canaria o caribeña, que también puede ser una falacia. Es decir, todo se define. Pasándola al segundo plano, evidentemente, con el tema de los movimientos literarios, que también en gran parte son universales dentro de la cultura occidental, porque no son concomitantes ni paralelos con otras culturas. Y somos muy endocéntricos en esto, porque siempre estamos pensando que el movimiento tiene que ser, fíjense lo que voy a decir, ¿no? Paralelo o simultáneo en el tiempo con el del concepto de literatura española o un poquito más allá de ciertas literaturas occidentales. Y eso nunca coincide. Es decir, eso es una verdadera falacia. ¿Por qué?
Pues por muchas razones. Pongo una histórica. En nuestro caso, nuestras islas, como su nombre indica, son islas. Y no es lo mismo comunicarse, o no era lo mismo comunicarse con una metrópoli en el siglo XVII que comunicarse con otros centros de poder en el siglo XXI, como estamos haciendo ahora. Es decir, ahora nos puede estar viendo gente en América, por ejemplo, América hispana, y está entendiendo perfectamente lo que estamos diciendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que entonces, ¿cómo juzgamos, por ejemplo, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en México? Que seguimos diciendo que es epígono de Góngora porque conoció a Góngora y lo pueda considerar como su maestro. Pero entonces, ¿qué decimos, por ejemplo, de Cairasco de Figueroa? Uno de mis temas, claro, que fue maestro, y no lo digo yo, lo dicen literatos peninsulares, maestro de Góngora. Es decir, entonces, ¿por qué estamos siempre con esos planteamientos? Y acabo, para no extenderme, con el ejemplo que tan oportuno, no sé, Manuel, si es que lo hiciste a propósito, ¿no? De la antología cercada. Es decir, ¿cuántas veces no hemos estudiado, no digo yo en particular, sino mucha gente, que la aparición de esa antología es significativamente fundamental para lo que luego se llamaría pues el nacimiento de una poesía social, por así llamarla, ¿no? Que a mí las etiquetas ya cada vez me gustan menos. Vale, entonces también tenemos que discutirlo. Es decir, igual que los movimientos no son monolíticos y van cambiando de nombre, van cambiando de momentos, van cambiando de fechas, también los hitos de las culturas o de las culturas regionales, o como las quieran llamar, pues van cambiando de nombres, de lugares, de espacios, de gente, y producen sus frutos. Voy a poner solo 3 ejemplos sobre la mesa. Aparte de este, un poco para iniciar, para ver el debate con el resto de los compañeros y dar paso a los 2 que quedan por hablar. Es decir, ejemplos clave. Tenemos antología cercada, tenemos, por ejemplo, la obra de Cairasco, que también la ha nombrado Bea ahora, es decir, que es una obra que no podemos decir que sea epígona de nada, o epígono de nada. Vamos, yo no lo creo, ¿no? Pero les pongo otro ejemplo, porque es bastante polémico y está más o menos en el hilo de lo que teníamos pensado para hoy, que es la obra de Tomás Morales. La obra de Tomás Morales, pues cuántas veces hemos escuchado que es de un posmodernismo, que es un modernismo epigonal, que es, bueno, pues ya se ha quedado lejos de lo que estaba, que ya el cisne había sido ahorcado y todo esto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿existe acaso, con alguna excepción, probablemente en Galicia, ya veremos luego, ¿existe acaso en el mundo hispánico algún poeta que haya trabajado el tema del mar como lo hizo Tomás Morales? Entonces es epígono de una cosa y no epígono de otra, ¿no? Es fundador de otra. Y luego, por supuesto, en un contexto canario, Tomás Morales, todo el mundo lo sabe, cuando en el año 8, en el 1908, publica sus Poemas de la Gloria, evidentemente eso es un revulsivo tremendo en su contexto. Y ya el modernismo llevaba desde la década de los 80 del siglo pasado funcionando en América. ¿Qué había bajo el Estado español? Último ejemplo, el surrealismo. Y eso lo dejo ahí, es decir, el surrealismo llega en Canarias de forma epigonal. Bueno, pues habría que mirar las obras y leerlas. Conclusión, cada obra es única, cada escritor es único y los movimientos se van amoldando, se van moviendo dependiendo de circunstancias que son geográficas, sociales, culturales, y lo que parece un epígono de otro puede ser la fundación de otra cosa distinta. Bueno, les dejo ahí, la papa caliente se la dejo ahí a Pablo y a Fabio. Bueno, pues Fabio, empezamos contigo porque Pablo estuvo hablando antes. Pero Manolo, que creo que Pablo iba a hablar él. No. Bueno, como Fabio quiera. no habla, que Pablo, tenemos todavía tiempo para hablar todo. Vale. Fabio, te esperamos. ¿Que hable yo? Sí. Bueno, la verdad es que estaba tan interesado en lo que estaban diciendo mis compañeros que también me quedaba así un poco como muy, muy interesado, porque la verdad es que me gusta mucho escuchar y cuando alguien está, como Beatriz y Oswaldo, estaban hablando de cosas tan interesantes, lo que me hacen es pensar, y eso es lo que me apetecía en este momento. Claro, yo puedo dar un poco mi punto de vista más que como otra cosa, como historiador, ¿no? Creo que la diferencia fundamental que tenemos aquí
En eso, sobre todo, he tomado apuntes, ¿no?, de lo que han dicho tanto Bea como Oswaldo, respecto a esa búsqueda de una identidad, ¿no?, enmarcada en el proceso histórico, evidentemente, que se produce después de la conquista, ¿no? Después de la conquista, además de las referencias literarias que ha dado Beatriz, claro, yo como historiador me interesan mucho los textos etnohistóricos, ¿no? Todas las crónicas y las historias de la conquista, aunque no son textos puramente literarios, bueno, no dejan de formar parte también un poco de todo el marco que podríamos incluir aquí, ¿no? Un poco amplio, ¿no? El caso es que todo eso lo que nos viene a contar es que esas primeras personas que llegan de fuera están buscando, bueno, de alguna forma esos criterios o esos aspectos que determinen de alguna forma la identidad de las personas que viven en un lugar, aunque lo que se venga a formar en ese momento es una sociedad de frontera, una sociedad mixta, ¿no?, entre personas que vienen de muy diversos lugares, porque aquí vinieron portugueses, ¿no?, vinieron genoveses, vinieron castellanos, vinieron gente de distintas religiones, ¿no?, judíos, venían prostitutas, venían todo tipo de personas un poco al margen de la sociedad, conformando una nueva sociedad en la que podían vivir o tener unas expectativas diferentes a las que tenían en su lugar de origen, pero que a la vez se encuentran con una población local, bien está claro, ¿no?, que diezmada por la esclavitud, por las enfermedades, bueno, pero que habían sobrevivido también en cierta medida en algunos lugares, y sobre todo las mujeres, ¿no?, con las que muchos de ellos luego se entran en relación, ¿no? Y bueno, y todo lo que quería decir con esto de la sociedad esta de frontera, con esa búsqueda de un origen, yo creo que lo que realmente queríamos es más bien que un pasado realmente histórico es un pasado mítico, ¿no? Que esto es como lo que ocurre en cualquier cultura, en realidad también en Galicia, por supuesto. Esto, pues yo qué sé, desde Cuqueiro pues se ha escrito mucho también sobre este tema, aunque no sé por qué hablo yo de Galicia, porque yo la verdad es que siempre digo que soy canario, porque en realidad, aunque haya nacido en otro sitio, la identidad es una cuestión muy personal. Entonces, lo que cada uno identificamos como un aspecto de la identidad depende mucho de nosotros. Cuando antes han hablado, por ejemplo, de la novela lo han mencionado un momento, pero yo pienso, porque me ha gustado mucho, ¿no?, la novela de Andrea, Panza de burro, en realidad, claro, puede uno sentirse más o menos identificado con muchos de los aspectos en función de si tú provienes de un contexto urbano, de un contexto rural, de un contexto de una clase social determinada, si eres una mujer, un hombre, todas las interseccionalidades, ¿no?, que en realidad nos diferencian a unos de otros. En este sentido, lo que quería decir con todo esto es que esa búsqueda de la identidad, ¿no?, que caracteriza, yo creo que toda esta historia de la que hemos estado hablando, pues es muy interesante, pero en realidad nos cuesta muchísimo concretarla, o nos costaría muchísimo concretar en qué aspectos podríamos realmente estar todos de acuerdo, seguramente en algunos. Y luego también habló Beatriz del mar. Claro, el mar nos determina totalmente porque la geografía, claro, y todo lo que implica del aislamiento, la distancia, el transporte hasta aquí, hasta el siglo XX ha sido muy complicado. Realmente lo pensamos ahora y nos parece como todo muy lógico y muy fácil, pero realmente muchísimas de las personas que han tenido un papel importante aquí han venido o han tenido que formar una parte de su carrera de alguna manera también fuera por las dificultades del aislamiento, y luego también mucha gente que ha venido fuera se ha quedado. Es un tema muy interesante todo esto. Y luego lo de, no sé qué más quería decir, lo de la actitud a partir del siglo XX, es verdad que cambia, pero yo creo que tiene que ver con esa facilidad del transporte y de la comunicación, ¿no? Y luego no sé si quería decir algo más, pero ahora mismo no sé. La verdad es que es súper interesante todo este tema, pero que hace falta como profundizar en muchísimos aspectos de mucho detalle que ahora mismo sería un poco... Sí, el tiempo, Fabio, el tiempo va contra nuestra, entonces ya pasamos a Pablo y ya va a pasar igual que con la primera mesa, Pablo, vamos a tener que hacer otras mesas, otros encuentros virtuales en el que los que sigamos depurando esto, y así pero de eso paso, es bueno. Sí, así de paso respondemos a tu propuesta de antes de que más encuentros, más reuniones, claro, y más interacción. Claro, generar nuevas preguntas también. A mí me pasa lo mismo que la anterior mesa, que el último, pues a ver lo que dice después de lo que han dicho todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo coincido mucho con lo que ha dicho también. Bueno, me quedo con muchas ideas y comienzo con lo que dice Beatriz y Osvaldo en cuanto que es a partir esa historia de la literatura canaria, dentro de lo que cae, entre comillas,
en el que hay una parte que es impuesta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho una idea que lo aprendimos todos en la clase de Juanjo Padrón de Literatura Canaria, que es la idea de sustrato, ¿no? Esa idea en que, aunque se imponga esa idea, ese movimiento, recordemos que, por ejemplo, Carrasco de Figueroa, pues ya pega a escribir bajo la, digamos, la influencia del Renacimiento, etcétera, pues ya empieza a poner su propia impronta. Recordemos que Carrasco de Figueroa, pues creo que los abuelos, y si no corrígeme, Osvaldo y Beatriz, pues eran indígenas, lenguaje aborigen. El caso es que me llama mucho la atención cómo ya Carrasco empieza con cierta rebeldía, que es nuestro primer autor canario, empieza a meter ese sustrato, no sé si de manera consciente o inconsciente, yo creo que de la misma manera, primero, pues introduciendo ese paisaje realista, ¿no? El paisaje de la selva de Orama, pero a su vez después se desmarca un poco de lo que se dice en Madrid y el tipo empieza a escribir en el brújulo, creo. Es decir, ya marca una especie de búsqueda de identidad en cuanto ya no solo en el contenido, sino también en la forma. O sea, que se empieza a crear una especie de sustrato. En ese, bueno, en ese sentido, pues ese sustrato continúa. Yo no lo voy a repetir porque lo ha dicho muy bien Beatriz, esa historia de Antonio de Antonio de Viana en ese sentido. Es lo que dice Fabio, ¿no? Que buscar un pasado histórico es buscar un pasado mítico. Yo creo que Antonio de Viana es el gran ejemplo con el tema del mito de Daci y del Capitán Castillo, ¿no? Esa búsqueda de lo histórico e incluso se inventa personajes, los nombres, ¿no? De los guanches e incluso mete a un supuesto familiar, ¿no? Que no existe. O sea, que ya empieza a crear ese basamento, esa literatura fundacional, ¿no? Que es la literatura canaria. En cuanto al lenguaje como tema identitario, a mí me llamó, dentro de lo que dijo Osvaldo, no lo dice de esa manera, pero no cómo determina, ¿no? Cómo, digamos, el espacio canario, el paisaje, el propio paisaje, el lenguaje propio, pues va determinando pues la literatura que se va desarrollando aquí. A mí me recuerda mucho, digamos, el caso de Miguel de Unamuno, que bien lo estudió Bruno Pérez Alemán, cuya tesis pues tú tuviste de tribunal, Osvaldo, creo recordar. Sí, y que demostraba que el propio Unamuno, en su estancia en Fuerteventura, llegó a cambiar su modo de escritura. Es decir, ahí había que preguntarse si el lenguaje era una búsqueda de identidad o es que ya, digamos, estaba pues sometido pues a eso, al determinismo, al espacio, o el espacio es el que determina pues la literatura canaria, ¿no? Tanto el que vive aquí como el que viene aquí a vivir. Y a lo mejor Fabio me podría decir, en ese sentido también lo conecto un poco con ese concepto de la sociedad de frontera, ¿no? Y después, sobre el tema de lo que indicó Baldo, sobre el tema de antología cercada, que también indica que, bueno, mostró Manuel Díaz García, yo saqué un extracto de las palabras de Jorge Rodríguez Padrón, que dijo en una conferencia y que luego se recogió en antología literaria, ¿no? Que es, digamos, de esas conferencias que se hacían en los seminarios de Mafre Guanarteme, y me encanta cómo comienza esa expresión, y yo creo que eso dice lo que ocurre con la literatura canaria y la literatura española, si me permiten esas dos expresiones, ¿no? Yo lo voy a leer. Dice, a golpe de generación y antología se ha ido trazando el panorama de la literatura contemporánea en lengua española. Es decir, los cánones que se han ido estableciendo en la literatura canaria, que es a través de generación y antología, ha ido en detrimento del reconocimiento de lo que se ha ido trabajando en la literatura canaria, empezando ya por esa generación del 98 en oposición al modernismo que se estaba desarrollando pues aquí en Canarias, sobre todo Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón, Domingo Rivero,
en sus inicios, y bueno, eso demuestra pues que al final pues el canon que se ha impuesto pues procede pues de la metrópoli. Y ya la antología cercada, una antología que es la primera que se publica sobre poesía social y que no se tenga en cuenta en los libros de texto, ¿vale? Tenemos que ser los profesores los que tenemos que indicar que esa es la primera manifestación de la literatura social por su nombre, por su significado, y no ese año de 1955, que son las publicaciones de Blas de Otero y de Gabriel Celaya. Es decir, estamos un poco luchando a contracorriente. Yo creo que, dicho esto, en cuanto a esto, yo también me gustaría rescatar la figura de Graciliano Afonso, y con esto ya voy terminando un poco mi intervención, porque yo creo que es el primer autor que ya empieza a reivindicar que nosotros tenemos que ir por nuestro propio camino. Él recoge lo que, digamos, lo que es la obra de Carrasco de Figueroa y ya empieza a teorizar un poco sobre, digamos, sobre lo que es literatura canaria. Yo creo que también está un poco influenciado por el tema de las independencias en Hispanoamérica y tal, y eso pues hace que, bueno, que tome conciencia sobre esa sociedad de frontera que dice Fabio, y que nosotros pues ya tenemos que ir empezando pues a caminar, a reivindicar nuestra literatura sobre nuestro paisaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es donde empieza ahí pues esa mirada al mar, esa, bueno, de manera explícita, ¿no? Ya de esa especie de reivindicación y esa evolución de literatura canaria. Y bueno, hasta ahí lo que he ido recogiendo. Como decía Mayra Gómez Gen, hasta ahí puedes leer. Sí, hasta ahí puedo leer. Beatriz no sabrá quién es, pero, ni Fabio, pero los demás sí sabemos. Bueno, pues sí, yo respondiendo a la pregunta de Oswaldo, está hecho con mala leche, Oswaldo, por eso he traído yo la antología cercada. El encuentro, ustedes ven también que está estructurado desde un punto de vista no de decir Canarias es el centro del mundo, sino que Canarias es parte del mundo. Igual que la literatura inglesa tiene ese plus de frialdad, la francesa, ese malditismo. Se ha producido un error. O sea que nuestra literatura obviamente está influenciada, y no nuestra literatura como Canarias diferente del resto de literatura española o castellana, porque ya si no, o escrita en español, ¿no? Si nos extendemos más. No se busca eso, yo por lo menos no creo en eso, ¿no? Que seamos una literatura totalmente excluyente de las demás, ¿no? Oye, la literatura escrita en español, obviamente cada una tiene su particularidad, el lenguaje de la zona en la que está y la influencia de la geografía, ¿no? Pero que así como ustedes están comentando, obviamente Unamuno llega y se impregna de la geografía y del paisaje y de la salitre y de la calidad humana, aunque dice que nos criticaba algunos, pero bueno, de la calidad humana del canario, ¿no? No es algo excluyente del resto de los españoles, somos españoles políticamente, o sea que no hay otra, pero sí es eso. Beatriz lo defiende cada vez y lo hace de una manera excepcional, Oswaldo 3/4 de lo mismo. No somos una literatura fuera del contexto, somos una literatura con nuestras particularidades, nuestro lenguaje, y lo dejamos reflejado. Estamos influenciados por la geografía y no nos pasa solo a nosotros, como dice Pablo, a todo el que llega se influencia, se deja, es lógico. Las personas creadoras, yo no voy al final me voy a enredar yo más de la cuenta, las personas creadoras pues tienen una sensibilidad especial, cualquier tipo de arte. Entonces, a donde llegan, conectan con eso. Y la tierra tiene mucho que decir. Me viene a la memoria cuando Octavio Pineda, en el encuentro que ustedes organizaron, no sé si lo recuerdan, decía, oye, pues no hay mucha tradición de literatura, de poesía en la cumbre. Digo, Octavio, yo te voy a corregir un poquito. Sí la hay. Lo que no hay es una transcripción, porque eran analfabetos, o sea, pero aquí se enamoraba la gente con los versos, o sea, el hombre le cantaba a la mujer
la mujer le cantaba al hombre en Juncalillo, porque es un estado matriarcal heredado de los antiguos canarios. No olvidemos eso, porque van a decir, oye, pues las mujeres aquí no decían nada. No, aquí en Juncalillo habla la mujer y se para el tiempo, ¿no? O sea que heredado de atrás. Entonces, lo que les estoy diciendo, la literatura, me están mandando que me calle, vale, bueno, yo me callo, porque la verdad que son ustedes los que tienen que hablar y yo si me suelto la peluca, no termino. Yo, Manuel, sí me gustaría, y con el permiso del resto de compañeros, destacar algunas de las cosas que se han ido mencionando, porque además estoy aprendiendo muchísimo y también coincido que qué pena que las circunstancias sanitarias no hayan permitido poder vernos en persona, porque es que esto nos daba para horas y horas después del café, una charla bastante intensa, pero queda pendiente. Sí quería destacar dos cosas. La primera, el tema de las crónicas como literatura. Yo cuando estuve en la carrera, en el grado de Lengua Española y Literaturas Hispánicas, la profesora Alicia Arena nos explicó que las crónicas de conquista, por ejemplo, en Hispanoamérica, sí se consideraban literatura por elementos lingüísticos y también por la base que tiene. Y yo creo que aquí también nuestras crónicas también forman parte de la literatura canaria, porque además sí sé que en México se está estudiando la relación existente entre las crónicas de conquista mexicanas con las crónicas de conquista de Canarias. Así que hay ahí, y en filología hispánica, lo quiero decir, que se están haciendo cosas porque de verdad hay material para ello. Y la segunda cosa que quería destacar era el tema de la identidad. A ver, cuando hablamos de discurso identitario, yo sí quiero destacar que más bien es una cuestión de actitud, porque al final, ¿qué es la identidad? La identidad es una actitud que tenemos hacia una serie de elementos que nos configuran como una comunidad. Lo que sí creo es que por medio del lenguaje esas actitudes cambian, pero por el lenguaje que está influenciado, como bien hemos hablado, por el contexto histórico y por lo tanto también por las condiciones donde se produce esa historia y donde se produce en un espacio, en este caso en una geografía determinada. Y como bien destacó antes también Oswaldo, nosotros somos una isla. Se me viene a la mente, por ejemplo, haciendo una referencia bibliográfica, La condición humana del insular de Domingo Pérez Mínic, donde él hablaba perfectamente de cómo la geografía de ínsula pues nos configura la personalidad. En este caso puso el ejemplo de Canarias, pero también menciona otras islas, también menciona, por ejemplo, Inglaterra, pero porque totalmente diferente, es otra isla de otras dimensiones, pero sí destacar esa relación que hay, ¿no? Ese diálogo que ya mencioné antes cuando Manuel Alemán mencionaba lo de el diálogo del hombre canario o la mujer canaria, diálogo interno con la geografía, ¿no? Mirada y geografía. Sí quería también destacar, hablando de todo esto, el tema del mito, porque al final yo sí creo que cuando hay una historia que se queda en un silencio, como fue el caso, como mencioné al principio de pasar del ciclo natural al ciclo histórico, ese silencio se configura de mito. Y al final la actitud de mito es generar un discurso fundacional, un discurso que tiene un carácter explicativo y un carácter pragmático. Entonces, al final, si hablamos que la identidad es una actitud y que si buscamos una serie de elementos culturales e históricos que puedan configurar la identidad de una comunidad, en este caso la canaria, la nuestra sin duda, por ese silencio identitario que quedó en un momento histórico concreto, que fue la conquista, se basa en un mito. De hecho, menciona una obra, la obra de Lancelot de Agustín Espinosa. Él hablaba al principio que él quería hacer una mitología conductora. Y yo creo que es interesante destacarlo porque al final es la actitud la que configura una identidad, pero la nuestra tiene un sustrato de mito, que es también, como mencionaba en su momento Eugenio Padorno, una tradición interna que se va dando en todos los movimientos literarios que se generan en nuestra variedad literaria, la nuestra, la literatura canaria, ¿no? Y todo esto por medio de ¿qué? De la mirada. O sea, al final un espacio se transforma en paisaje y ese paisaje genera una actitud que a su vez identidad, pero todo esto por medio de la mirada. Y la mirada está basada en el conocimiento de mundo, el que nosotros heredamos y del cual nos nutrimos. Fue el caso de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno vio en Fuerteventura la meseta castellana. Al final yo creo que es interesante porque
se complementan todos los conocimientos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y eso enriquece al narrador o al poeta de cualquier literatura. Nos están planteando aquí algunas cuestiones que ahora las haremos. Sigue hablando, Waldo. Sí. A ver, porque es verdad, como dices, que son muchísimas cuestiones. La verdad que esto es como una pequeña raíz que va creciendo y la copa al final va a ser enorme. Y tenemos muy poco tiempo. Voy a ir empatando un poco con algunas de las cuestiones que han ido saliendo. Por ejemplo, voy a contar una anécdota y otra reflexión sobre otro de los temas que han tratado. Se ha nombrado Unamuno y se ha nombrado también la educación. Claro, Pablo, como profesor de secundaria, pues vive todas estas cuestiones muy de cerca. La anécdota es que hace años, entre el 2000 y el 2008, tuvimos la oportunidad, un equipo de profesionales de la educación, de diseñar para toda España, es decir, no solo para Canarias, los libros de texto de una editorial privada muy potente, que se utilizarían pues para todos los institutos que compraran o adquirieran esa editorial, ¿verdad? Y entonces cuando estábamos montando todo eso, pues entre el 98, 99, una cosa así, llegamos al modernismo. ¿Saben qué es? Es lengua castellana y literatura y tal, el nombre de la asignatura. Y entonces se planteó una pequeña discusión que era en la unidad didáctica donde tenemos que hablar del modernismo. La estructura eran dos autores, porque no daba tiempo para mucho, se exponían ahí en el libro y tal, y luego el profesorado va ampliando, como buenamente saben, pues lo que consideren oportuno, ¿verdad? Pero había que elegir 2 autores y 2 textos. Bien, evidentemente, lo pongo como ejemplo para que vean el tema de las identidades y de cómo funcionan los núcleos culturales. Evidentemente, si íbamos a pensar en el autor, digamos, principal, pues nadie podía decir otra cosa que Rubén Darío. Por cierto, un autor que es nacido en Nicaragua, ¿no? Bueno, no, americano, quiero decir, pero ese era el que nadie discutía. Y entonces íbamos al segundo. El segundo no estaba pensado como, digamos, como autor de un sitio determinado ni nada, sino que fuera potente dentro del modernismo, desde el punto de vista del modernismo. Y entonces yo dije, hombre, yo creo que hay un escritor que representa muy bien lo que es la corriente rubendariana. Y entonces me dicen desde Madrid que los controladores, las personas que controlaban la edición eran filólogos, ¿no? Gente que a lo mejor no tenía experiencia dando clase, pero sí habían estudiado filología. Bueno, ¿y quién es? Porque no se nos ocurre ninguno, ¿no? No se les ocurría ninguno de ninguna zona. Y cuando les dije Tomás Morales, claro, Tomás Morales, sí, el poeta del mar y tal, ¿no? Bien. No hubo ninguna discusión. Es decir, junto con Rubén Darío pusimos a Tomás Morales. Para toda España, es decir, no estamos hablando, Pablo, casi te lo diriges a ti porque como eres profesional de la educación... Sí, te estoy escuchando total. No estoy hablando de la adaptación por regiones, sino los textos que irían para todo el Estado español donde quiera que se vendiera el libro, ya sea para Andalucía, ya sea para las comunidades de Castilla, León, Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? No hubo ninguna duda. Bien, es un ejemplo interesante. Es decir, lo digo porque qué modernismo con un representante tal cual hay en lo que llamamos literatura española. Hay autores maravillosos que han tenido su etapa modernista y otros que son modernistas de pedigrí, pero que no han pasado los filtros de la historia, ¿no? Bien, eso es una cosa. Y la otra que quería decir, para ya seguir con el hilo de los compañeros, es lo de Unamuno. Me resulta el ejemplo interesante que lo han tocado ya 2 de ustedes, porque claro, Unamuno, no nos olvidemos, estuvo 2 veces en Canarias. Y la primera vez, que fue en el año 9, en el 1909, porque estaba invitado a unos Juegos Florales, para un concurso y tal, venía con muchísimos prejuicios. Es decir, porque él estaba muy empeñado desde el punto de vista social, pues en el progreso, pero en consonancia con la tradición y demás, vio que en la isla de Gran Canaria pues había mucho atraso. Y no deja de ser significativo que uno de los parajes que recorre es la querida Artenara,
donde prácticamente vino a decir que vivían como animales en las cuevas, ¿no? Bien, eso está por tierras de España y Portugal. Pero cuando él vuelve a las islas ya como un desterrado, es cuando cambia totalmente su actitud, porque es cuando conoció justamente, de alguna manera, la identidad, es decir, la idiosincrasia del pueblo en el que estaba viviendo. Del pueblo en general, en abstracto, no digo del pueblo de Fuerteventura donde estuviera, ¿no? Y entonces ahí se produce un cambio de actitud que tiene que ver, como dice muy bien también Bea ahora, tiene que ver también con el lenguaje. Y entonces empato rápidamente. Él asume el lenguaje de lo enjuto, de la desnudez, de lo esencial. Y él descubre en Fuerteventura, Bruno es el gran estudioso junto con Eugenio Padorno de esto, descubre en Fuerteventura un lenguaje que era insospechado hasta para él mismo, es decir, el lenguaje de la esencialidad. Le digo, ¿por qué podemos decir que Unamuno participa de esos elementos y no podemos decirlo para las personas que son oriundas de la región? Es decir, que precisamente esa es la lucha que tenemos. Y termino, no se trata de meter palabras canarias en el texto. Yo sé que lo digo un poco bruto, un poco burdo, pero nos están escuchando gente de muchos ámbitos distintos. No se trata de eso. Se trata de una asunción de un lenguaje que tiene que ver con todos los niveles, desde la expresión, la sintaxis, el ritmo, muy especialmente esto último, el ritmo, que es lo que podemos conformar como una identidad. Vale, entonces todo esto es muy complejo, muy difícil de explicar, porque luego se confunden con cuestiones políticas y en el momento en el que eso ocurre, y no digo que sea malo, también es bueno, todo es bueno, pues entonces ya empiezan otras visceralidades en las personas. Estamos hablando de hechos que son constatables y están estudiados. Bueno, no digo más. Siguiente. Muchas gracias, Oswaldo, muchas gracias. Fabio. Es muy interesante lo que han dicho porque yo quería conectarlo con 2 o 3 ideas nada más. Por ejemplo, han mencionado el Lancelot de Agustín Espinosa. Agustín Espinosa, como todos saben, es de Tenerife, pero va a Lanzarote pues un año de profesor, como le ha pasado o nos ha pasado a mucha gente, ¿no? De tener que ir allí pues a dar clase. Él no quería ir allí para nada y se fue cuando pudo, como bien ha dicho Beatriz, lo que fue, ¿no? Que intenta crear una mitología. En realidad, él hace una mirada externa del lugar, externa. Quiero decir, la enorme diferencia que él tenía desde donde él procedía, ¿no? El norte de Tenerife, una zona, pues como todos sabemos, verde, campestre hasta cierto punto en aquel momento, rural, aunque también él pertenecía a la burguesía, o sea que también tenía otras connotaciones. Creo que es muy importante siempre, por lo menos para mí, todo el contexto personal y que rodea y además de histórico, ¿no? Bueno, la cuestión es que él, cuando escribe Lancelot, él lo hace como algo totalmente externo. Luego, la influencia que ha tenido esa obra, eso también puede ser hasta cierto punto, bueno, cuestionable, ¿no? Para la gente de allí, porque a la vez allí lo que se estaban escribiendo pues es lo mismo que ha dicho Manolo antes cuando decía la cultura popular, la cultura oral de la cumbre de Gran Canaria podría ser lo mismo que las coplas del Salinero, haciendo una equivalencia más o menos un poco bruta, ¿no? Pero bueno, ya me entienden. Luego, antes dije una cosa, pero tal vez me expresé mal, pero lo que quería decir con lo de que seamos islas también es una suerte en lo que viene gente, se va gente. Antonio de Viana, cuando lo mencionaron antes, él estuvo varias veces o vivió en Sevilla durante una gran parte de su vida. Quiero decir que también, ¿qué partes podríamos considerar canario o no? Claro, también eso es una duda que me cabe a mí, ¿no? Antonio de Viana, pero también María Rosa Alonso, que fue quien más lo estudió, ella pasó gran parte de su vida en Venezuela. Quiero decir, esas ausencias, como también decía Beatriz antes, son las que caracterizan también un poco esa forma de mirar lo canario. Y realmente lo que le quería conectar finalmente es con Andrea Abreu también. Por ejemplo, Andrea vive en Madrid ahora. Esa forma de mirar o esa forma de entender las cosas ahora viene más por la ausencia, entonces tú lo ves como con otra claridad. Quiero decir que cuando estamos inmersos en el propio paisaje, en la objetividad diaria de que estamos aquí sumergidos en un espacio muy concreto que evidentemente condiciona nuestra forma de expresarnos, aunque también nos condicionan muchos aspectos y otras interseccionalidades que mencioné antes. Entonces lo que quiero decir es que todas esas personas que han ido, que han venido, que eran de aquí o eran de allá o de donde fueran, pues crean como también otras visiones que a veces también luego las ponemos como las canónicas, pero realmente si han leído Panza de Burro,
el paisaje que describe realmente es un paisaje al margen, es la medianía de un pueblo del norte de Tenerife, lo que tampoco sería lo más canónico de Tenerife, tampoco, quiero decir que es muy interesante también ese aspecto. Y bueno, igual que Viana se inventa muchísimas cosas, también pues, reflexionando un poco, ¿no? Porque así hablamos un poco de lo que sería la literatura del siglo XVII, luego lo relacionamos con el principio del siglo XX, con Agustín Espinosa, y nos damos cuenta de que también es una mirada externa totalmente, igual que la de Andrea hoy en día. Entonces, todas esas cosas me parecen muy interesantes, porque, claro, hasta qué punto estar dentro o estar fuera también condiciona esa forma que podemos tener de mirar. Y desde luego, por ejemplo, en mi caso, yo no nací aquí, eso me condiciona totalmente en mi forma de ver las cosas, porque evidentemente para mí muchas cosas que son tradicionales para mí lo son también, pero no las reflexiono de la misma manera o no las vivo de la misma manera que una persona que ha nacido en Juncadillo. Obviamente no es lo mismo. Pero claro, cuando yo llego a Lanzarote, ¿no? Después de vivir en Tenerife casi toda mi vida, me doy cuenta de que también las cosas para mí son muy diferentes que las cosas para la gente de allí. Quiero decir, me siento inmediatamente identificado con Agustín Espinosa llegando allí a darle clase a unos muchachos y pensando, esto para mí es totalmente diferente. Cuando yo comparo las coplas del Salinero o yo qué sé, o llegando a la novela regionalista Ángel Guerra, que tampoco vivía en Lanzarote, sino que vivió en Madrid muchísimos años como diputado, en Las Palmas, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta de que en realidad las miradas, claro, también el estilo en el que están escribiendo o la corriente en la que se inmersa no es lo mismo la novela regionalista que los inicios del surrealismo o con todo lo que implica, pero en realidad nos damos cuenta de que esas miradas en realidad se complementan y es muy interesante y yo me quedaría con eso, ¿no? Que con todas esas diferencias, esas variantes, que no tendrían nada en común, porque ¿qué tienen que ver Ángel Guerra con Agustín Espinosa? José Betancor, Ángel Guerra con Agustín Espinosa, muy poco. Y sin embargo hacen una mirada totalmente complementaria de lo que podría ser las primeras décadas del siglo XX en Lanzarote, ¿no? Por ejemplo, lo digo Lanzarote porque vivo allí y ahora me interesa mucho lo que se ha hecho allí. Pero si se dan cuenta, en Lanzarote siempre ha sido un paisaje que ha motivado a Manolo Padorno, por ejemplo, le impresionó muchísimo y de ahí parten algunas de sus obras más significativas. Lo mismo se podría decir de la obra pictórica, por hablar no solo de literatura, sino de Manolo Millares o de muchísimos otros aspectos o de Jane Millares o de quien quieran mencionar. Pero es muy interesante esto, ¿no? El que va, el que viene, como en las islas tampoco es una cosa unitaria. Lanzarote, bueno, un poco a la vanguardia dentro de las islas menores, Tenerife a la vanguardia unas épocas, otras veces Las Palmas o Gran Canaria, porque claro, decir Gran Canaria toda también es muy exagerado, porque claro, es igual que decir también Tenerife todo en general. Claro, el núcleo surrealista no estaba en todo Tenerife, o sea, en el sur nadie lo había olido. O sea, claro, cuando hacemos esas generalizaciones también estamos siendo un poco extremos. Y luego llegamos hasta el siglo XX y vemos que muchos profesores, particularmente de secundaria o así, en ese momento han llegado a algunas islas y han escrito cosas muy interesantes. Yo he leído, ¿no? Por ejemplo, a Rafael José Díaz, por decir uno, pero vamos, que muchísimos profesores que han estado de aquí. Ahora se me ocurre también Nicolás Dorta, que ha escrito este libro tan interesante, Las Zonas Comunes, que está en Lanzarote, pero que es de Tenerife también, pero quiero decir, gente variada. Y es muy interesante esta visión de la gente de fuera que llega a otro sitio, fíjense, dentro de las mismas islas. Eso es muy interesante. Perdón. Total. No, muy bueno, Fabio. Pablo. Bueno, yo poca cosa, porque ya todo está dicho también. Yo lo que reitero es el concepto que dijo Beatriz sobre la mirada. A mí me recuerda mucho a un artículo de mi querido Jorge Rodríguez Padrón, que lo tengo ya, lo nombro hasta en el carnet de identidad, que habla sobre la mirada de extranjero, esa mirada de conoce en ciertos paisajes que no son de la isla, pues los propios suyos, ¿no? Como ocurre incluso inversamente Unamuno, que lo indicó Osvaldo cuando dice que reconoce Unamuno, pues la estepa castellana a través de la majorera, ¿no? Y en ese sentido, pues el gran ejemplo y el ejemplo más actual, el de Andrea Abreu, sobre el tema de este libro. Aunque no lo he leído, la verdad, he leído fragmentos, pues yo lo que creo es que más que una búsqueda de un lenguaje, es, digamos, un ejercicio de sinceridad, ¿no? Digamos, pues no se trata de buscar
un paisaje canónico, sino un ejemplo de, digamos, una especie de testimonio de lo que ha vivido, sobre todo bien escrito y, por supuesto, con conciencia, ¿no?, sobre eso, pero es un ejercicio de sinceridad y independientemente de la modalidad del lenguaje que se pueda realizar, si es de Tenerife, de Gran Canaria y tal, que es lo que, digamos, también ha creado cierto debate extraño, ¿no?, sobre la modalidad del lenguaje que utiliza tal. Yo creo que es un lenguaje que ha utilizado el lenguaje que ella conoce, la modalidad que conoce, y ha sido sincera en ese sentido. Y me gustaría, por último, hablar de un concepto que no es mío, es de José Miguel Pereira, lo dijo en un congreso de la asociación, no, de la Academia Canaria de la Lengua, que es empezar a hablar sobre la literatura desde Canarias. Eso ya tiene que ver un poco con el ámbito de la educación, ¿vale? Es decir, ya salir un poco de eso canónico y, digamos, entrar, digamos, que estudiar ese tipo de identidad, esa identidad, pues, y sobre todo lo que es las demás literaturas, la española, llamémosla española, por decir algún término, como puede ser la gallega, andaluza, venezolana, mexicana, pero partiendo desde aquí, desde nuestra propia literatura, ¿vale? Desde nuestro propio sustrato. Y bueno, eso es lo que, más o menos, las ideas que he ido sacando y reflexionando según sus intervenciones. Perfecto, vamos a leer un par de cuestiones. Les pedimos disculpas a los que nos están escuchando, nos están viendo, porque aquí la cobertura es malísima, entonces como que llevamos como unos 4 o 5 minutos de retardo, entonces no llegan todos los mensajes. No voy a leer los comentarios entre ustedes, pero sí lo que ustedes le están planteando a la mesa. Ernesto Suárez, por ejemplo, las leo todas y luego ya ustedes deciden quién contesta. Ernesto Suárez, ¿qué movimientos creen que pueden identificarse en la literatura canaria escrita del 2000 para acá? Saludos. Esteban nos dice, los más que saben no se quejan de lo que hacen los demás. Los que más saben ilustran el camino con su ejemplo, con su hacer. Gracias, Oswaldo Guerra Sánchez. Ilustrativa aportación. Luego Esteban, clarificadora intervención especialmente en cuanto a la identidad, Fabio Carrero Lago, Ernesto de nuevo, Ernesto Suárez. Si la literatura insular se sostiene en la experiencia del paisaje, como la destrucción, por ejemplo, turística del paisaje y de esa experiencia, ¿modifica la literatura en Canarias? Nos pregunta. Antonio Arroyo Silva dice, muy buena pregunta, Ernesto. Sárada nos dice, Tramún escribió una novela precisamente sobre eso, sobre la destrucción del paisaje, más recientemente sobre el turismo. Se me ocurre La ceguera del cangrejo de Alexis Ravelo, ya la mencionó también Beatriz. Seguro que hay muchas más obras que tematizan lo que dices. Antonio, muy buena exposición, Beatriz. Sara Lene, sería interesante que dieras ejemplos. Bueno, ya son conversaciones entre ellos. Están mencionando a Serena Cruz, a David Quijosa, están mencionando, Antonio está diciéndole a Ernesto que él también, ¿no? Sara dice, bueno, ya estos son comentarios entre ellos que no los vamos a obviar porque si no la vamos a liar parda aquí. Pablo, ¿levantabas la mano primero? Bueno, yo le iba a dar paso a Beatriz, que creo que puede hablar sobre el tema del planeta turista, pero creo que la destrucción del paisaje, yo más que destrucción del paisaje sería cambio del paisaje o búsqueda de otro tipo de paisaje, porque esa es otra cosa de la que habíamos hablado el grupo antes del coloquio, y es el tema de que, bueno, se quejaba Otto Pina, como tú dijiste, de que no se hablaba bien de la cumbre, pero también eso demuestra de que a lo mejor se ha canonizado ciertos tópicos sobre el paisaje canario, ¿vale? Y se ha obviado otros hasta que ha llegado, pues, la iniciativa de algunos autores, sobre todo a partir, bueno, en los últimos 10 años, que viene a demostrar, bueno, que Canarias es mucho más que palma, que palmera, que platanera y todo eso. Y para eso, pues, está el caso de Planeta Turista y el caso en concreto, de la última publicación de Serena Cruz, que es Si la arena resiste. Y si quieres, pues, Beatriz puede decirle un poquito.
Vea, cariño, espérate un momento, porque Antonio nos aporta otro para dejárselos ahí ya, y ya cerramos los comentarios. Dice Antonio que también Iván Cabrera Cartaya habla del turismo en su libro Westerhaven Bay y la montaña amarilla. Exacto, yo le iba a mencionar, Manolo, porque yo hice una reseña sobre ese libro y ese poemario de Iván, y es fantástico, ¿no? Como reflexiona, aunque ya lo venía haciendo desde tiempo atrás, y por ejemplo, cuando él hace ese libro de Diálogos en el desierto, donde aborda el paisaje de Fuerteventura y Lanzarote, porque Iván siempre ha estado a la vanguardia también de esas cosas, o sea que... Perfecto. Beatriz. Sí, yo quería destacar lo primero en relación a la pérdida de paisajes, también la defensa ante la erosión del suelo, ¿no? y la pérdida de todos estos espacios. Sí quería destacar, porque lo iba a nombrar, del artículo de Oswaldo Guerra, que es un placer tenerte y que lo puedas escuchar, una serie de cuestiones que él hacía en su artículo Paisaje, Identidad y Existencia en la Literatura Canaria, que son cuestiones que al final generan posibles investigaciones y que de hecho en mi tesis doctoral las voy a abordar, pero son cuestiones que quiero compartir también con todas las personas que nos están escuchando, porque nos pueden hacer vincular a esa reflexión de hasta qué punto el paisaje nos influye, qué tipo de paisaje, dónde, cómo, qué es. ¿Podría existir una literatura canaria al margen del paisaje? Muy interesante. Otra, ¿es vinculante para una definición de la literatura canaria la noción de paisaje? Otra, ¿hubiera sido deseable una menor dependencia del referente paisajístico? Y la otra que me parece muy interesante, ¿podemos hablar de una teoría del paisaje? Bueno, son cuestiones que al final yo creo que nos permiten reflexionar un poco, entender que los distintos movimientos se ha dado una visión y un discurso vinculado, pues por supuesto, a la teoría paisajística, pero al final todo va a depender, no solo en la literatura canaria, sino en cualquier literatura que se produzca en la literatura española, también en la hispanoamericana y por supuesto en otros países, que es la cosmovisión, ¿no? Algo que destacaba, por ejemplo, Victoriano Santana Sanjurjo, que él decía que no es lo mismo, por ejemplo, el mar de Juan Ramón Jiménez, en su obra Diario de un poeta recién casado, que por ejemplo el mar de Tomás Morales, de Oda al Atlántico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por supuesto que cada elemento, en este caso natural, nos influye según el contexto, y las teorías del paisaje se adaptan a la cosmovisión, a la mirada en la que se produce en ese contexto geográfico. Por eso nosotros tenemos una variedad riquísima, y yo creo que es una hipótesis que manejo con mi director de tesis, Geray Rodríguez, que es que sí se puede hablar, se puede crear un hilo conductor de una teoría paisajística en los escritores y escritoras canarias, pero por supuesto desde esa base de la cosmovisión influenciada por el espacio en el que se da. Y hablando, porque me pareció muy interesante lo que decía Pablo de Planeta Turista, pero también lo mencionaba Fabio, lo del tema de efectivamente los distintos lugares, incluso en una propia isla. Claro que no es lo mismo, y tú también lo mencionabas, Manuel, el tema de no es lo mismo la literatura que se produce en la cumbre que la literatura de costa. Y entonces, el ejemplo que mencionaba Pablo de Si la arena resiste, de Serina Cruz, el poemario, o Poesía reunida, Planeta Turista, Poesía reunida, de Samir Delgado, David Guijosa y Serina Cruz, también es otro ejemplo de cómo dentro de una misma isla hay distintos paisajes. ¿Por qué? Por distintas miradas, porque cada contexto tiene subcontextos, y un subcontexto de nuestro archipiélago es las comunidades que no solo nacen, sino que se crean y se siguen cimentando en el sur turístico de Gran Canaria. Me parece muy interesante esa antología poética de estos tres grandes poetas también, porque te hablan no solo de la condición del turista, sino, ahí está, yo también lo tengo por aquí, sino también un poquito de las personas que viven en los hoteles o los hijos de las personas que trabajan en hoteles y que por lo tanto viven cercanos a esos espacios, a esos no lugares que terminan siendo lugares para quienes viven y se arraigan ahí. Entonces yo creo que
es muy interesante porque ellos también hablan, por ejemplo, Acerina trata muchísimo el tema del trabajador, la trabajadora, menciona a los taxistas, menciona a los chefs, los camareros. Luego también David Guijosa hace la mezcla de las lenguas idiomáticas, la variedad lingüística y por lo tanto también cómo eso complementa tu mirada y cómo lo ves desde fuera, cómo ves al turista, pero también cómo tú te entremezclas con esos turistas y por lo tanto hay algo de ellos en ti y viceversa. O por ejemplo también Samir Delgado cuando habla un poquito a nivel más general del concepto del turismo, pero ya no solo aquí, de ahí lo interesante de las cosmovisiones, sino en el Caribe, por ejemplo, en México, y también David Guijosa cuando hace referencia a Mallorca, ¿no? Entonces, a Palma de Mallorca. Entonces yo creo que claro que en cada lugar hay sublugares o en cada espacio hay distintos lugares que van a configurar una mirada determinada y hay mucho que investigar, mucho que leer y esa es la riqueza, ¿no? de todas las variedades literarias, en este caso de la literatura canaria, que podemos estar hablando horas y horas de la literatura de cumbre, de la literatura que se produce en los espacios turísticos y que todas esas subliteraturas, por así decirlo, es decir, variedades de una misma literatura, enriquecen a la literatura en Canarias. Sí, sí. Genial. Bueno, chicos, como conclusión, igual... Sí, pues mira, viene bien una matización con respecto al concepto de paisaje que no viene mal para los que nos están escuchando virtualmente. Es decir, cuando nosotros hablamos de paisaje, y yo creo que estaremos de acuerdo todos, nos referimos al paisaje como un concepto puramente humano. Es decir, ¿por qué? Porque no nos referimos a la naturaleza. Es decir, la mirada sobre la naturaleza es una cosa, y sobre el paisaje es otra cosa distinta. Eso está ya tan estudiado que incluso, y otra vez le echo el guiño a Manuel por el tema del paisaje cultural, lo hemos llamado, ¿verdad? Paisaje cultural, el paisaje de la cumbre de Gran Canaria, sagrada, ¿no? Entonces, es paisaje cultural. Puede resultar redundante lo de cultural. El paisaje siempre es cultural, siempre. Es decir, cuando Pedro García Cabrera, en su famoso ensayo que se fue publicando en distintas veces en el periódico La Tarde, él hablaba de teoría del paisaje, evidentemente se estaba refiriendo al paisaje en el que hay algo más que naturaleza, que fue la polémica que luego se montó, muy interesante, con Juan Manuel Trujillo. Porque Juan Manuel Trujillo insistía, pero lo humano es lo importante, es decir, porque si no... ¿Dónde está el sentido de la poesía? La poesía está hecha por humanos y tiende a la humanidad, ¿no? A lo humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que la matización es buena. Y luego la última, y ya termino, es que, estas últimas tendencias que hay sobre una mirada crítica al paisaje desde el vector del turismo y tal, me parece algo muy contemporáneo, interesantísimo. Pero no nos olvidemos que ya hubo gente, a lo mejor desde el ensayo, pero también desde la poesía, que lo estuvo trabajando, no existía el turismo, claro, hace muchos años. Y yo tengo anotado aquí, porque me surgió el nombre, a Francisco González Díaz, que era el apóstol del árbol, ¿no? Que era un escritor también modernista que hizo sus campañas tremendas para defender el árbol, el paisaje y el ser humano digno dentro de ese paisaje. Y visión de las selvadoramas, que también decía Bea antes, que a medida que pasa el tiempo y van pasando los siglos, se ha transformado en una visión dolorosa sobre la destrucción del paisaje. Y eso llega hasta el siglo XX, bueno, y hasta hoy incluso. Por tanto, muy acertado, muy interesante, y yo creo que esa matización es buena porque los que estamos trabajando en torno al paisaje desde el punto de vista de la poesía, lo hacemos desde un punto de vista humano, desde el punto de vista del dolor también, ¿no? Pues muchas gracias, Oswaldo, buenísimo. Fabio. Bueno, decir también que antes me olvidé, pero en ese mismo contexto de lo del turismo, una novela que a mí me gustó mucho, de Alba Sabina Pérez, que es la de Silense, o Los relatos de quién cuidará de mis guardianes, porque en realidad ahí también habla de todo este tema del turismo degradado del sur de Tenerife, para poner ejemplos de Tenerife, que no sean solo de Gran Canaria. Rafael José Díaz también lo hace en algunos relatos, y son muy interesantes. Hay más gente, obviamente, que lo ha hecho, pero se me vienen a la cabeza estos dos ahora.
Luego, también en relación con lo que han dicho del paisaje, evidentemente no hemos hablado de otro tema, pero que podríamos conectar lo que son los libros de viajes, de los viajeros, sobre todo los del siglo XIX, que son tan interesantes y que han influido también hasta cierto punto en cómo vemos nosotros las cosas, y muchísimo en la literatura también, ¿no? Desde Olivia Stone, por ejemplo, que es como el más conocido y que son de esos 2 tomos fantásticos, ¿no? Que todo el mundo se debería leer, porque la verdad es que esa mujer, yo no sé en qué momento ella podía pasear, porque estaba todo el rato escribiendo, o sea, ese viaje que hizo bueno, pone Tenerife y sus 6 satélites, pero en realidad estuvo en toda la... lo editó el Cabildo de Gran Canaria, además, o sea que imagínense. Es un libro fantástico que todo el mundo debería leerse, y esos libros de viajes, cómo han condicionado también esa mirada y ese paisaje, creo que también sería otro tema para otro día. Súper interesante. Perdón, una cosita al hilo de lo que dice Fabio, porque lo había apuntado antes y no me dio tiempo. A ver, en ese arco que él está nombrando, del que es de fuera y está hablando sobre Lanzarote, empezamos por Agustín Espinosa, se nombró también a Manuel Padorno, pero yo quería apuntar otro nombre, que es fundamental, y no solo por un libro, sino por varios libros que están publicados, que es Pedro Perdomo Acedo. Pedro Perdomo Acedo hace también un viaje casi mítico a Lanzarote, y tiene una conceptualización sobre el paisaje de Lanzarote que es verdaderamente espectacular. Y es anterior y casi contemporáneo luego en el tiempo a Sombra del Mar de Manuel Padorno. Y Rafael Arozarena también. Y también lo tengo anotado con Mararía, claro, que es fantástico. O sea, que esa línea la hemos completado entre todos. Muy bien, me gustó mucho. Oswaldo, a ti te permitimos lo que tú quieras, hombre. Faltaría más. Pues ya la hora que es ya. Pablo, conclusiones, Pablo. Bueno, yo reitero la idea de sustrato como digamos, ese cambio dentro de lo que es el continuum de la literatura canaria, y ese sustrato creo que lo han dicho a mis compañeros, que es el paisaje. Y es a través del paisaje donde se busca la identidad, y esa identidad se busca pues a través, o se encuentra a través de la mirada. Y sobre las últimas tendencias, pues yo pondría esas últimas tendencias entre comillas, porque viene a ser una continuación de todo, que es esa observación hacia esos paisajes. Lo que pasa es que ya no podemos hablar, como dice Osvaldo, de la selva de Orama, porque ya la selva de Orama no existe, sino que hay otro paisaje. Podemos hablar de, por ejemplo, ese dolor de las 7 extinciones que escribiste tú, por ejemplo, y también podemos hablar del planeta turista de David Guijosa, Serena Cruz y Samir Delgado. Y por supuesto, todo bajo el marco de, yo no sé si decirlo, movimiento literario o movimiento teórico, pero todo bajo la mirada de la ecocrítica, que es la conciencia o la relación que hay entre el ser humano y el paisaje, y es decir, sobre el tema, concretamente sobre el tema de la naturaleza. Y sinceramente que creo que es de lo que está trabajando, Beatriz, pues lo que se tiene ahora, pues realmente conciencia, ¿vale? Y bueno, en ese sentido sería mi conclusión. Es decir, hay un continuo, y lo que pasa que ahora, debido al contexto, a los estudios, pues se ha vuelto incluso más explícito, que es la ecocrítica, por supuesto. Bueno, pues chicos, esto daría para horas y más horas, pero Bea, ¿tú quieres poner algo como conclusión o con lo que dijiste antes ya es suficiente? Nada, simplemente agradecer de nuevo, pero yo creo que hablaría por todos, pero en este caso también por mí, estas aportaciones. He anotado muchos nombres, ahora también me meteré en Facebook para anotar a más escritores y escritoras que han tratado el tema del turismo, la pérdida de suelo. Yo sí creo que hay muchísimas posibilidades vinculadas a investigaciones, reflexiones, ensayos en torno al paisaje, desde un punto de vista diacrónico, pero también contemporáneo, siempre desde una mirada crítica y sobre todo desde la distancia, que al final la distancia también se relaciona con el concepto de la mirada, ¿no? El saber separar para poder analizar. Así que bueno, con ganas, ilusión y aprendiendo un poco de todo. Bueno, pues a todos y a todas, muchísimas gracias, ha sido un lujo escucharles, compartir con ustedes, y esperemos pues volver a retomar en otro momento por este medio también, porque lo de las cervezas de momento no va a ser posible, pero ya lo haremos, ¿no? Sí. Ya tocará.
Ya tocará. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Un abrazo. Ya Hasta ves. luego. Venga.